Hola, buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo andan? Bueno, más o menos venimos avanzando bien. En el último práctico ustedes resolvieron, aún no los corrijo, pero la idea era que propongan ustedes una aplicación en la cual pudiéramos ver los principios que veníamos trabajando de retroalimentación, libertad, interactividad, etcétera, y que ustedes lo plantearan según los pasos para presentar un proyecto, definiendo de esa forma el género al que pertenece. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros definimos un género, al igual que sucede con el cine, estamos hablando de, le estamos indicando al usuario de qué se va a tratar esta aplicación en particular. Y esto va a estar definido por un montón de elementos, no solamente visuales, sino también otros elementos conceptuales y demás, que van a permitir generar una especie de contrato entre el usuario y el productor del mensaje. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ustedes van al cine y eligen una película? En realidad eso pasaba antes, ahora googleamos todo, de qué se trata, vemos la sinopsis y demás, pero uno antes iba al cine quizás sin saber qué ver y miraba los afiches y a partir de ahí obtenía cierta información. Por ejemplo, si la película que vamos a ver es una película de terror, el afiche va a tener ciertas características gráficas que me van a indicar qué tipo de película es, o ya sea por los actores, por los colores, por el tipo de imágenes que utiliza, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, la forma de realizar la película va a responder a ciertos requerimientos técnicos que la van a encajar dentro de ese género, ¿sí? No es el mismo tipo de tomas o de equipamientos que se utiliza para hacer una película de suspenso que para hacer una película de comedia, por ejemplo. No es el mismo el argumento, no son los mismos los diálogos, no son las mismas las características de los personajes, etcétera, etcétera. Así podemos nombrar muchísimos elementos. Por eso es importante definir el género. En el apunte que yo les subí a la plataforma está explicado de una forma muy escueta, pero no pierde claridad. Ahora vamos a encarar un tema que no es un nuevo tema, sino que es el nexo entre la parte gráfica a la que vamos a aspirar a llegar en la segunda mitad del año y toda la otra parte más densa o teórica que hemos visto ahora, y que es el diseño de experiencia de usuario. Como sabrán, últimamente se habla mucho de este tema, es como un tema que está de moda, y no creo que se trate en realidad de una moda como algo pasajero, sino que es el producto de muchos años de estudios y de transformaciones que buscan priorizar a la persona que va a utilizar los productos que nosotros vayamos a crear. Entonces ahora les voy a compartir una presentación. Muy bien. En la presentación lo primero que van a encontrar es qué es la experiencia de usuario. ¿Recuerdan el cuento que les pasé yo para hacer una de las primeras actividades que hicieron en el foro, que se llamaba Las Tres Teteras? Bueno, Las Tres Teteras era la introducción al libro de Donald Norman que se llama The Design of Everyday Things, o sea, como el diseño de los objetos de todos los días. Y se acuerdan que él en ese texto, Las Tres Teteras, hablaba de tres teteras que tiene él en su casa, las cuales cumplen las tres funciones diferentes. Pero en definitiva ninguna de las tres es la que él usa diariamente para tomar el té. Entonces, él en este libro plantea, bueno, y les cito esta cita que les coloqué en la presentación, dice: pensé que la interfaz humana y usabilidad eran demasiado estrechos. Quería cubrir todos los aspectos de la experiencia de la persona con el sistema, incluyendo gráficos de diseño industrial, la interfaz, la interacción física y el manual. Él busca integrar todos estos elementos para generar
más allá de productos, generar o centrarse en experiencias. Fíjense esta diapositiva, quizás la conocen la imagen. Y en realidad, ¿qué quiere mostrar? Que nosotros, en realidad, la pregunta sería ¿qué piensan ustedes de esta imagen? Pero no estamos interactuando en vivo, entonces les voy a decir yo, una de las interpretaciones que tiene en realidad es que les muestra por un lado cuál es el camino por el que va el diseño y cuál es el camino por el que va la experiencia de usuario. Fíjense, nosotros no nos vamos a centrar en cómo está hecha la plaza, sino que nosotros nos vamos a centrar en cuál es el camino que eligen las personas para circular por la plaza, porque en definitiva esta es la información que para nosotros es más valiosa al momento de tener que generar, por ejemplo, un rediseño de esa plaza, generar ajustes o hacer plazas nuevas. Bueno, esta es la información que nosotros vamos a recolectar, más allá de que sea la forma correcta o no de hacer una plaza o un lugar de circulación de las personas. Entonces vamos a pasar al diseño UX, que tiene que ver con el diseño de experiencia de usuario. Y bueno, como lo dice la palabra, la experiencia es ese momento, si se quiere, ya más adelante vamos a ver la definición de experiencia, pero es lo que provoca en un usuario un producto o un servicio, ¿sí? Cuando lo utilizan. Cuando estamos pensando entonces y generando un producto o servicio, tenemos la tendencia de enfocarnos mucho en el producto, en que ese producto sirva, en que ese producto sea bello, que sea estético, fundamentalmente que sea funcional, que cumpla su función. Pero pocas veces, o lo hacemos muy por arriba, nos concentramos en el usuario, en esa persona que va a interactuar efectivamente con el producto. Entonces, esta es como la postura o el lugar desde el que encontramos la experiencia de usuario. Digamos, está del otro lado del producto porque está del lado del usuario. Entonces, el autor dice que esta es una gran diferencia, o esto va a hacer que un producto fracase o triunfe. Después ustedes van a leer, no les voy a leer toda la presentación, pero básicamente lo importante es que el diseño de experiencia de usuario pone el foco en el usuario y su experiencia, no en el producto, ¿sí? Entonces, estamos hablando del diseño de experiencia, pero ¿qué es una experiencia? Bueno, dice Nathan Shedroff, todo técnicamente es una experiencia de algún tipo. Los elementos que contribuyen a experiencias superiores son conocibles y reproducibles, lo que los hace diseñables. Es decir, todo es una experiencia porque cada momento vivido, cada paso que nosotros damos en nuestro día a día puede ser una experiencia. Ahora, que esos movimientos sean reconocibles y reproducibles nos va a permitir que esos movimientos sean diseñados. Dice que hay varios factores que van a afectar la experiencia del usuario con respecto al producto, y estos son, por ejemplo, la utilidad que el usuario encuentre en él, la facilidad de uso. Esto tiene que ver con la facilidad de uso y la facilidad de aprendizaje. Por ejemplo, el usuario puede resolver su uso solo o necesita de un manual que le explique cómo ejecutarlo. La estética también, cómo se ve el producto, es bello, es feo, es simple, es parco, es muy serio, es muy sobrio. ¿Y qué emociones me despiertan? ¿Me tiene que despertar alguna emoción? Por ejemplo, si nosotros hablamos de un género informativo, ¿me tiene que despertar alguna emoción? ¿O simplemente tiene que cumplir su función? Fíjense cómo otra vez acá empezamos a ver cómo se ponderan de manera diferente las características o los factores.
Entonces, bueno, cuando hablamos de experiencia de usuario, entonces vamos a hablar de que vamos a diseñar experiencias. Ya no hablamos de productos o servicios, sino que hablamos de experiencias. Trabajamos con principios que se basan en las necesidades básicas que tiene todo ser humano. Y para diseñar experiencias vamos a tener en cuenta algunos factores. El primero es el sentido por el cual fue creado. Es el corazón y el alma de la innovación, que va a ser lo que nosotros vamos a buscar creando un producto o un servicio. Vamos a buscar destacarnos. Por supuesto que van a haber otros factores que influyan, pero en este punto nos vamos a focalizar en el sentido. El alcance, hasta dónde llega la experiencia, quiénes están vinculados en ella, cómo llego a ella, cuánto cuesta y cómo me vinculo, ¿sí? Entonces el alcance tiene que ver con esto, hasta dónde llega la experiencia. Básicamente esto englobaría todo. La duración, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura esa experiencia o cuánto tiempo el usuario está vinculándose o con un producto o con un servicio o con un edificio o con un juego o con un dispositivo electrónico y demás? ¿Cuánto tiempo? La intensidad, ¿con qué frecuencia lo hace de forma refleja? ¿Lo hace como un hábito? ¿Tiene un compromiso o es algo esporádico? La interacción, esto ya lo hemos visto bastante, ¿cómo se va a vincular el usuario con ese producto o servicio? ¿Va a demandar de él una respuesta o simplemente va a ser un observador pasivo? Y los disparadores tienen que ver con los elementos que van a generar esa experiencia. Van a ser botones, van a ser sensaciones, van a ser elementos audiovisuales, visuales, sonoros, etcétera, etcétera. Entonces vamos a concluir que el diseño de experiencia de usuario es la práctica de creación de las experiencias que las personas tienen interactuando con productos y servicios digitales e información, en ocasiones específicas o a lo largo del tiempo. Pero siempre el tiempo es un factor determinante que tenemos que tener muy en claro. Y acá voy a tocar un punto que está al final de la unidad 2, ahora ya estamos viendo unidad 3, y se va a vincularse con diferentes disciplinas. El diseño de interacción, que es el que estudia concretamente esa forma de vincularse del usuario con el producto o servicio, más allá de todos los otros factores que incluyen el diseño de experiencia de usuario. El diseño industrial, porque también cuando nosotros creamos sobre todo un producto, tiene ciertas especificaciones que es necesario que tenga en cuenta, ya sea en su forma de presentación, si es inclusivo, si no es inclusivo, un montón de factores que son fundamentales a definir en la parte del diseño industrial. La psicología, la antropología, la sociología, es importante que podamos nosotros, que logremos caracterizar a nuestros usuarios, ya sea por su edad, ya sea por su género, ya sea por sus intereses, por el lugar donde vive, por su nacionalidad, por gustos particulares, por actividades, por trabajo que desarrolla. Este y un montón de puntos más son súper importantes y necesitamos sí o sí de las personas que se dedican o que tienen más dominio en el área de las ciencias sociales y humanas. Vamos a aprender algunas técnicas para definir personas o prototipar personas que son súper importantes y súper valiosas para que nosotros podamos hacer, porque en nuestro caso no vamos a tener un equipo interdisciplinario, ¿sí? El diseño gráfico, por supuesto que es el más importante de todos, modestia aparte. El diseño gráfico por supuesto que es el que va a generar el nexo visual entre el usuario y cualquier tipo de producto, ya sea un producto material o un producto digital. Siempre el diseño gráfico va a estar presente para comunicar visualmente.
ciencias cognitivas, etcétera, etcétera. Podríamos seguir porque son infinitas las personas que intervienen en este tipo de proyectos y por supuesto que es lo ideal, no es que siempre trabajen, siempre funcionen de esa forma los proyectos, pero sería lo ideal. Después tenemos la Customer Experience, que es la experiencia del cliente, y dice Gartner, las percepciones del cliente y sus sentimientos asociados, causados por el efecto único y acumulativo de las interacciones con los empleados, sistemas, canales o productos de un proveedor. La práctica de diseñar y reaccionar a las interacciones del cliente para satisfacer o exceder sus expectativas a fin de aumentar su satisfacción, fidelidad y apoyo. Bueno, nos suena muy diferente a la experiencia de usuario, pero ¿cuál es la diferencia? En el Customer Experience lo que nosotros nos vamos a concentrar es una visión más global o más desde el punto de vista de la empresa. No vamos a enfocarnos en una persona en particular, sino cómo se vinculan las personas con una empresa o con una institución en particular. Es la que se produce a lo largo del tiempo por los diferentes canales o vías de contacto que tiene el consumidor con una empresa en particular. Este gráfico, creo que... Fíjense, acá tenemos en la base de la pirámide, sería como lo más básico o por donde arrancamos. Vamos a poner el foco en las tareas, de abajo hacia arriba, en lo que tiene que ser, en los productos y sus características. En este caso vamos a hablar de características que sean objetivas y cuantificables. Entonces vamos a decir, por ejemplo, tomamos un producto. ¿Es funcional? Quiere decir si es útil. ¿Funciona para lo que fue programado? Sí, perfecto, bien, cumplió con ese requerimiento. Ahora, como avanzamos un casillero más, ¿ese producto es confiable? Quiere decir, ¿está disponible cuando el usuario lo busca y es acertado? ¿Es lo que él busca? Sí, excelente, vamos, subamos. ¿Es usable? Quiere decir, ¿puede ser usado sin dificultad o tengo que ser un técnico especialista en ese producto para usarlo? No, la verdad es que tiene ciertas condiciones, pero viene con un manual explicando todo. Bien, vamos. ¿Es conveniente ese producto? Quiere decir, es simple de usar y funciona como el usuario cree que va a funcionar, entonces es conveniente. Quiere decir que probablemente el usuario lo vuelva a elegir. Acá, en este punto, es donde encontramos mayor dificultad para seguir avanzando. Ahora, nos preguntamos, ¿es placentero? ¿Ese producto me genera una experiencia memorable que vale la pena que yo comparta con otras personas? Ya sea a través de redes sociales, en una conversación, a través del medio que sea, pero yo busco compartirlo o sí, estuvo bien, pero se queda ahí. Y por último, lo más difícil de lograr es determinar que el producto sea significativo, que realmente tenga un valor personal para mí que lo vuelve casi irreemplazable. Entonces ahí es donde vamos a poner, ahí es donde nosotros vamos a enfocar nuestro análisis de las experiencias, ¿sí? Que cuando un producto logra ser significativo, ahí van a influir, van a estar presentes los usuarios, las actividades que él realiza y el contexto de uso del producto. En este punto vamos a estar hablando de un punto subjetivo y cualitativo, en contraposición con el objetivo y cuantificable que era el de la funcionalidad. Y por último tenemos la usabilidad, que no es lo mismo que la experiencia de usuario.
La usabilidad es una norma ISO, dice, es el grado de eficacia, eficiencia y satisfacción con la que los usuarios específicos pueden lograr objetivos específicos en contextos de uso específicos. ¿Qué quiere decir? La usabilidad es mensurable. Hay diferentes escalas o formas de medirla, pero siempre tiene que ver con cierta objetividad. Estaríamos hablando de la base de la pirámide y quizás un poco más arriba, pero tiene que ver con aspectos objetivos, ya que van a ser aspectos mensurables, ¿sí? Bueno, y Nielsen, por ejemplo, nombra algunas de las características que se van a tener en cuenta para medir la usabilidad, y son, learnability, dice, la facilidad de aprendizaje, la eficiencia, memorability, que sería la cualidad de ser recordado, y la eficacia durante la realización de las tareas, y por último, la satisfacción. Fíjense, en la satisfacción me dice cómo de agradable y sencillo le ha parecido al usuario la realización de las tareas. Todas las respuestas que el usuario vaya a hacer de estas escalas que podemos establecer para determinar el grado de usabilidad de un producto son perfectamente cuantificables. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una encuesta de satisfacción del cliente en donde establezco una escala de calificación de los diferentes aspectos que yo quiero estudiar o saber del producto en particular. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les cuento que la semana que viene, la siguiente, vamos a tener el parcial. Ya les voy a estar diciendo bien cuál va a ser la metodología, pero vamos a seguir trabajando con el práctico. Yo voy a intentar corregirlo el fin de semana, así los primeros días de la semana que viene les puedo hacer la devolución, y porque esa va a ser la base del parcial. La semana que viene vamos a ver personas y creación de personas y prototipado de personas. Así podemos definir al usuario de estas aplicaciones que ustedes están proponiendo. Y bueno, ¿qué más decirles? Que agradecerles por estar ahí, por la participación. Hay muchos que todavía no aparecen, pero bueno, eso lo sabe cada uno, no hace falta que yo se los diga. Y bueno, y como siempre, gracias por estar ahí. Sé que no es fácil, pero bueno, estamos todos dando lo mejor que podemos. Y bueno, yo creo que para la segunda mitad del año nos vamos a encontrar en el instituto, tengo fe. Así que bueno, chicos, seguimos en contacto. Cualquier duda o consulta, conocen las vías de comunicación. Espero que anden muy bien, que tengan un excelente fin de semana. Adiós.